Adelanté que hoy vamos a tener la posibilidad de ahondar en lo profundo de este tema que nos preocupa y mucho, que tiene que ver con la pandemia y particularmente cómo afecta y seguirá afectando, por lo menos en el corto y mediano plazo, porque esto no se va a ir de un día para el otro, al deporte de nuestra provincia. Y es por eso que es un placer saludarlos, tenerlos en esta mesa del día de hoy, de manera virtual, por supuesto, pero en comunicación con nosotros, al deportólogo, el doctor Jorge Herrera, al doctor infectólogo Raúl Aguirre y al profesor Mario Galetti. ¿Cómo les va, muchachos? Así en la jerga deportiva. Muy buenas noches, el gusto de saludarlos. ¿Cómo están? Buenas noches, ¿cómo le va a ustedes? Bien, bien. Mucho gusto también, igualmente. Saludos para ustedes y la audiencia. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Bueno, como tenemos muchas preguntas para hacerles y en este caso decíamos es un placer poder tenerlos porque realmente con la mesa de trabajo, con los colegas venimos hablando ya hace bastante de esta preocupación que tenemos con respecto a cómo está el deporte actualmente en Catamarca, obviamente debido a esta cuestión de pandemia. Voy a arrancar con el doctor Jorge Herrera, deportólogo él, que además trabaja en el Centro de Alto Rendimiento, es el director del Centro de Alto Rendimiento de la Secretaría de Deportes de la provincia. Doctor, bueno, de manera general, después los chicos entrarán en detalles, pero una consideración, ¿no?, acerca de esta situación que está atravesando el deporte catamarqueño ya hace más de un año y estas medidas que se han tomado, obviamente, para tratar de preservar la situación sanitaria, pero que afectan y mucho a los deportistas y cada día más, ¿no? Sí, en realidad es una situación bastante difícil la que nos toca pasar. Y creo que desde diferentes ángulos y aristas que tiene este tema tan importante y trascendente, ¿no?, por lo que es esta pandemia y lo que nos, como protagonistas, tanto de un lado como del otro, manejando quizás conductas con respecto a los deportistas y tratar de interpretarlos en cada uno de sus sentires. E incluso no solamente desde ese aspecto, sino también desde el aspecto de su formación, de su capacitación, de su entrenamiento, que permanentemente lo están realizando con miras a objetivos como son la planificación de participación en diferentes torneos y competencias, para lo cual requiere una preparación tan importante y tan exhaustiva. A nosotros nos toca trabajar con chicos y con deportistas que realmente tienen buen rendimiento físico, y eso implica afinar muchísimo todo lo que es, y los preparadores físicos, los profesores, lo conocen al dedillo, de qué punto ir tocando para que lleguen con el momento justo para su máximo rendimiento. Y que de pronto factores como nos toca vivir en este momento, desde el punto de vista de la proceso salud, enfermedad, afecta tan directamente. Por ahí uno dice el rendimiento está sujeto a otras variables que no necesariamente pasan por este tipo de situaciones, porque en alguna situación uno puede tener un deportista que se lesiona por alguna razón especial, pero dejar de entrenar como lo hacen habitualmente, con la intensidad, con las características de tanta exigencia como lo hacen ellos, realmente impacta no solamente al deportista, sino a todo su entorno, ¿no? Claro. Doctor, entonces, sí. Entonces es una situación que debe ser abordada desde diferentes ópticas, y en ese aspecto hemos tratado en esta época, en esta etapa, de brindar el apoyo desde nuestras diferentes especialidades dentro de lo que es nuestra Dirección de Rendimiento Deportivo, que pertenece a la Secretaría de Deportes. Claro. Doctor Aguirre, bueno, esta pandemia que nos atravesó absolutamente a todos, que tiene que ver con este coronavirus, esta enfermedad respiratoria, digamos, o que su principal afección es allí, en el aparato respiratorio. Al principio no conocíamos de qué se trataba cuando esto arrancó y había mucha incertidumbre, y lo más próximo de medidas nacionales y provinciales fue cerrar todo, y bueno, pero después se fue hablando mucho de lo bien que hace el deporte justamente a la salud. Es como muy amplia la pregunta, pero quiero tratar de enfocarme en eso. ¿Qué hay de cierto en eso, de que el deporte ayuda
en cierta manera, y que por esa razón se debería evaluar o tener en la mesa de discusión a la gente ligada al deporte para que esta situación, por lo menos con los deportistas de alto rendimiento, no pase. Bueno, sí, buenas noches, más que nada. Bueno, mire, yo hablo desde una vertiente, puedo hablar de una vertiente tanto de mi especialidad como infectólogo, de algún conocimiento básico de epidemiología, que no lo soy, o sea que el tema de definición de políticas públicas, uno solamente puede aportar una opinión, pero no como especialista en el tema, no es lo mismo ser epidemiólogo que infectólogo. Pero aparte soy clínico, entonces desde esa doble vertiente me toca ver todos los aspectos que hacen a la enfermedad, o mejor dicho, el impacto de la enfermedad en nuestra población. En general, uno ve que, por supuesto, que lo primero que nos llamó la atención es esta tensión que hay en el choque entre los intereses personales, el interés de preservarse, el interés de no contagiarse, pero el interés también de que el ser humano realmente es un ser social y que necesita interactuar con otras personas. Esto, ya yendo ahí dando más fino, indudablemente que también se imbrica con el tema del deportista y del deporte en general, porque es un punto más de contacto del ser humano en su necesidad sana y genuina de tener contacto con otras personas, a través de la recreación o a través de la competición llevado al mundo del deporte. Nosotros vemos que por un lado está el tema indudablemente de la enfermedad y de lo que uno debe hacer o debería hacer para preservarse, pero por otro lado también está lo que vemos, concretamente la depresión, la angustia que vemos diariamente en el consultorio y que tiene que ver con la enfermedad, ¿no? El que estuvo enfermo o el que no lo está, o sea, es serio los dos aspectos. Con respecto al deporte específicamente aparte, es sabido de que mejora el sistema de defensa de las personas. El deportista afronta mejor la enfermedad, indudablemente, que el no deportista. O sea que en general, estamos hablando de personas jóvenes, indudablemente. O sea que, indudablemente, que el deportista está en una posición, no digo de privilegio, pero sí su organismo y su quehacer deportivo lo pone en una mejor posición. Pero eso no significa que, por otro lado, esté en una posición, en una torre de marfil allá arriba y que es intocable, invulnerable. Tuvo que venir esta segunda ola para que empezamos a ver con sorpresa, no tanta para los que estamos en el tema, de que los jóvenes también se enferman, también eventualmente mueren. Por eso digo que hay una tensión entre lo que corresponde estrictamente a la prevención de la enfermedad a nivel social y lo que corresponde a las personas también para el acceso, el derecho que tener a acceder a la práctica deportiva. Claro. En ese sentido, creo que ya desde lo técnico hay documentos por ahí dando vuelta, algunos de otros países, concretamente de Estados Unidos, otros de nuestro país, pero que básicamente siempre hacen la referencia, y ya no sé si estoy adelantándome a alguna pregunta, pero que hace a definir escenarios. Uno tiene que definir escenarios. No es lo mismo la persona que se va a trotar sola al jumeal, a una plaza o a un parque, que la competición de un equipo de fútbol como lo que nos toca ver 11 contra 11, ¿no es cierto? Claro. Una concentración que termina enfermando a un plantel completo, pero otros que no se enferma a nadie. Entonces, indudablemente que atrás de eso, ¿qué se esconde? ¿Que es el fútbol el problema o es las medidas de precaución que hubo en las distintas instituciones? Claro. En algunos lados algo falló y en otros por ahí no falló tanto. Claro. Ahí es donde creo que uno puede ejemplificar con este último fin de semana realmente que uno no puede tener un absoluto. Ni todo, ni nada, ni todo está mal, ni todo está bien. Sino que hay que hilar más fino en cada área para ir definiendo cuáles son los puntos de fragilidad para ahí realmente poder tomar medidas concretas. Claro. Una concentración es un lugar muy complicado desde el punto de vista de los contagios y lo podemos ver con lo que pasó con River. Seguro. Lo cual no significa que otros equipos que hayan tenido algunos casos contagios y otros prácticamente nada. Claro. Entonces ahí es donde vemos la parte oculta de esta historia, que es cómo se gestiona la práctica, el antes, el durante y el después de una competición o de una práctica
Seguro que sí. Sí. Ahora mi pregunta va para el profe Galetti y después ya los chicos, ya en la precisión, digamos, para cada uno, para que sea un poquito más prolijo nada más. Profe Mario, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, buenas noches a usted y a la audiencia. Bueno, desde tu lugar, por supuesto, como hombre del deporte, como dirigente también, consultarte de mi parte esto. Nosotros venimos diciendo hace bastante que sería importante que la gente ligada al deporte, dirigentes o profesores de educación física, bueno, el doctor, en este caso, el doctor Herrera también, que es deportólogo y está muy cerca del tema, puedan estar en esa mesa de diálogo a la hora de tomar decisiones que van en detrimento, hasta el momento, de los deportistas de la provincia. ¿Cómo ves vos esa cuestión, profe? Y bueno, es el reclamo que venimos haciendo desde hace tiempo, desde distintos sectores, el hecho de la importancia de que en los lugares donde se manejan o se deciden, se toman estas decisiones, que sin duda son relevantes, que sin duda son importantes, pero la idea y el concepto de que sean lo más abarcativa posible, que no se observen solamente con una óptica sanitaria o con una óptica desde la seguridad, sino también que tenga participación el área específica de la actividad deportiva. Como bien por ahí decía recién, bueno, los dos doctores, el hecho de yo creo que hay que ser, y somos fervientes defensores de la buena actividad deportiva, de la actividad deportiva correcta. Así como, bueno, no es una novedad que el deporte, el buen deporte genera buena salud. El buen deporte, yo creo que desarrollado en estos momentos, en este momento actual, ya no sé si tanto porque está muy complicada la cosa, pero yo creo que esto es como viene siendo como una catarata de malas decisiones que se vienen tomando y que, bueno, nos llevan o nos ponen en este momento en una situación que es demasiado compleja. Pero esto ha generado estas malas decisiones, esta catarata o esta cascada de malas decisiones nos han llevado a la situación en la que estamos. Yo creo que hace tiempo que la actividad deportiva está parada y está mal parada, porque el cerrar o el prohibir sin una fundamentación correcta genera que siga habiendo actividad deportiva, no sé si denominarla de manera ilegal, pero al fútbol se siguió jugando, o sea, la gente que vio cercenada la posibilidad de hacerlo de manera correcta, ya sea dentro de una competición en una liga o dentro de una institución como es un club, al club de manera arbitraria le prohibieron la actividad. La misma gente siguió yendo al parque a jugar. Usted, bueno, no es novedad, vamos al parque Adán Quiroga cualquier día de la semana y hay unos partidos de fútbol espectaculares en mitad de la cancha con chicos, chicas, grandes, gordos, flacos, todo el mundo está jugando. Y esto genera esta especie de clandestinidad en la actividad deportiva que le hace mal al deporte y que en definitiva como rebote le termina haciendo mal a la salud también. Yo creo que la actividad deportiva, o que debería haber habido dentro de los sectores de donde se toman las decisiones, especialistas en actividades deportivas, como que los hay muy buenos en la provincia, que hayan contribuido con la elaboración de protocolos para que se pueda seguir haciendo actividad deportiva. Me acuerdo, de golpe salían esos decretos así que actividades hasta 3 personas ponían, y teniendo en cuenta que ponían esos números, como te digo, arbitrarios, sin tener en cuenta o sin consultar a los especialistas para que hagan sus aportes. Claro. Yo creo que de esta manera, estoy hablando de los especialistas en el área de deporte, como estoy hablando de especialistas en el área del comercio, especialistas en distintas áreas, porque las medidas que se toman, son medidas que son conflictivas y terminan complicando mucho más la situación, me parece.
Sí, Bien, sí, la verdad que sí. Un placer saludarlo a los doctores, un placer saludarlo al profe. Y Juan Lencina les habla, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Mi primera pregunta es para el doctor Jorge Herrera. Doctor, en un deportista, ¿cuánto daño causa una cuarentena tan enteramente larga? Creo que cuando hablamos de ese famoso parate en lo que ya vienen realizando, hasta el propio método del desentrenamiento, si uno lo tomara como tal, no hubiera producido o no produce el daño el que uno se está imaginando, porque desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista biológico, de alguien que viene con no necesariamente el mediano o el alto rendimiento, sino que viene hasta con el deporte recreativo, sí, con una frecuencia y una regularidad en la actividad, es como que uno lo prepara y lo acondiciona al cuerpo para que en el momento que baja esa intensidad de trabajo, esa frecuencia de trabajo, ese volumen de trabajo, sin duda alguna, y nos pasa a todos, porque estamos hechos para movernos, y esto, si uno lo extrapola a la rehabilitación desde el punto de vista proceso, salud, enfermedad, cuando alguien se enferma, nos pasa, estamos con algún problema, y tenemos que estar 2 o 3 días en la cama, o tenemos que parar absolutamente nuestra actividad, nos cuesta muchísimo después volver, porque ese acondicionamiento, esa adaptación que va logrando el organismo a través del estímulo permanente, en su buena dosificación, como lo dijo el profe Galetti también y el doctor, de no pasarnos en la dosificación de ese ejercicio, así sea moderado, intenso o leve, va acostumbrando a nuestro organismo, claro, para que en el momento que lo dejamos de hacer, el impacto es mucho más importante que quizás si no hubiéramos estado acostumbrados a hacer absolutamente nada, claro, cosa que también no es bueno. Seguro. Entonces, tanto la baja intensidad como la excesiva intensidad, y si uno toma el deporte o la actividad física como una medicina, tiene que estar perfectamente dosificado. Entonces también como que si yo estoy acostumbrado por una enfermedad a tomar cierto medicamento y de pronto lo suspendo, los cambios que se van a producir pueden ser peor de lo que estuve en las condiciones previas a haber tomado esa medicación. Seguro. Vamos a este gráfico para que sea mucho más entendible, que si el organismo no está previamente acondicionado para un cierto esfuerzo, puede tener problemas. Pero si también cuando dejamos de hacer la actividad lo hacemos en una forma diferente a cómo logramos ese rendimiento, también tiene su perjuicio, también tiene su daño. Doctor, y a una persona, a un deportista o en definitiva a cualquier persona que está acostumbrada a hacer alguna actividad deportiva de manera periódica, ¿le provoca estrés el no hacerlo? Y pregunto también en la misma, ¿el estrés causa algún otro inconveniente? Por supuesto, porque como digo, siempre el deportista o la persona que hace actividad recreativa se marca objetivos, y nosotros nos está costando de hace mucho tiempo lograr que el ejercicio físico, la actividad física o el deporte, porque no es lo mismo hacer actividad física donde simplemente hay un gasto energético, cuando después entra un entrenador, un profe o alguien que es especialista en ciencia del ejercicio o del movimiento y empieza a marcar cuáles son las pautas para mejorar metodológicamente y que ese ejercicio sea efectivo, en el momento que salimos de esas normas o de esas reglas, sin duda alguna los efectos van a ser diferentes. Claro. Entonces, cuando hay una posibilidad de un parate por la razón que sea, tendríamos que tomar las medidas de prevención también para que, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista psicológico, para evitar depresiones, hay muchos cuadros que han provocado el solo hecho de abandonar la actividad física o de sentir que estamos limitados para hacerlo, provocan
cuadros depresivos, y desde el punto de vista psicológico creo que si hay una especialidad que debe estar teniendo muchísimo trabajo en este momento, es el manejo de los diferentes estados anímicos, no solamente de los deportistas, sino de la población en general. Porque dar una vuelta a la manzana, como nos decían, o dar una vuelta en un parque o salir, ya está en nuestra mentalidad el no tener que hacerlo por la consecuencia que vamos a tener, y eso crea hasta una psicosis que después nos duele mucho decirlo, pero hasta chicos y deportistas que han tenido una muy buena performance y rendimiento han abandonado, incluso fue motivo de abandono, de dejar porque no tenían el objetivo de prepararse. Por eso la conducta que a uno les va inculcando a un deportista, para que sea deportista con una buena proyección o aún un recreativo, se va poniendo objetivos, se va poniendo metas. Y cuando eso desaparece, desestimula, hasta crea conceptos en contra de su propia autoestima, y eso tiene consecuencias quizás mucho más importantes que el propio impacto físico que puede tener ese organismo. Seguro. Darío. Buenas noches, doctor Jorge Herrera. Buenas noches a los doctores y al profe Mario Galetti. ¿Cómo están? Darío Luján les habla. Doctor Herrera, quería preguntarle, porque muchas veces nosotros, como docentes de la educación física, estamos preparando de alguna manera atletas. En este caso me llama la atención, por ejemplo, el tema del barbijo. Muchas veces nosotros podemos observar, ya sea por la calle, una persona que va trotando o bien en bicicleta. ¿Es necesario que lo utilice al barbijo? Miren, cuando y el doctor Aguirre dijo algo con respecto al tema y bueno, todos lo estamos conociendo, tanto ustedes también como nosotros, el distanciamiento, la forma como se transmite, cuando estamos al aire libre, cuando estamos manteniendo cierta distancia, el barbijo va a provocar una disminución en nuestra ventilación. Y siempre aclaro esto, no es que el barbijo va a provocar un impacto de una enfermedad grave, porque por el solo hecho, yo doy el ejemplo de esto, si yo me zambullo y estoy bajo el agua, y va a llegar un momento que voy a necesitar salir y voy a tomar aire. Con el barbijo pasa exactamente lo mismo. Es decir, si yo estoy trabajando con ciertas intensidades y el barbijo es un problema, con que me lo baje es suficiente. ¿Cuál es el problema después? Que si yo me junto post actividad y estamos compartiendo el comentario de lo que hicimos y no uso el barbijo en ese momento, entonces ahí puede venir la consecuencia. Pero si yo estoy necesitando y tengo principios biológicos y fisiológicos de que cuanto yo mejor ventile, mejor va a estar mi organismo, mejor va a ser mi rendimiento, es más, mejor estimulación de mi propia inmunidad si yo sigo trabajando como estoy trabajando, y me cuido en el momento que estoy violando esa distancia, por así decirlo, y necesito colocarme el barbijo, me lo puedo colocar. Hubo y hay muchos mitos también con respecto a esto. No es que el barbijo va a provocar la muerte o a provocar un accidente importante, porque, insisto, nuestro instinto de supervivencia va a ser que en el momento que yo tenga el barbijo que me esté provocando la asfixia, me lo voy a sacar naturalmente. Lógicamente que si yo no tengo la responsabilidad de saber que el contagio puede ser porque no tenga el barbijo y estoy cerca de una persona y no lo uso en ese momento, ya pasa por otro lado el mecanismo de lo que usted me está preguntando. Bien, buenas noches, ¿cómo les va? Walter lo saluda. Quiero hacer una consulta puntual al doctor Raúl Aguirre. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buenas noches. Bien, buenas noches, mucho gusto. Recién me escuchaba atentamente a lo que hacía mención con respecto a que la persona que hace actividad deportiva tiende por ahí a estar mejor, quizás preparado físicamente en caso de que se pueda contagiar. En cuanto a porcentaje, y lo hablo desde el desconocimiento, ¿la persona que tiene actividad física es más propensa a ser asintomático? Mire, no, eso no se la puedo responder esa Bien. pregunta porque no he leído nada al respecto. Mentiría si propusiera algún nombre, algún número.
pero sí es sabido de que en general los grupos más jóvenes tienden a tener menos síntomas, y bueno, existen hasta los asintomáticos, Claro. u oligosintomáticos, los que tienen solamente un resfriado pasajero y resulta que están cursando la enfermedad. Así que es imposible dar un número. Yo en eso quiero aclarar que todos los días uno trata de estar medianamente, porque hay todos los días decenas de publicaciones y Sí. fuentes de información distintas, y todos los días uno ve que un concepto que hasta la semana pasada o el mes pasado estaba como firme, se cae. Claro. Hoy estuve en un webinar donde todavía se está hablando si sirve o no sirve la ivermectina, y realmente cuando digo eso, porque nadie lo sabe todavía. Claro. Hoy, gente de primer nivel, a nivel nacional y mundial, estamos aprendiendo lo que era esta enfermedad. Quizás me salgo de su pregunta, pero por eso, pero quiero tratar de transmitir de que muchas veces las opiniones, por supuesto que lo ideal es que estén fundadas en datos certeros, pero Sí. también es cierto que cuando faltan los datos, bueno, uno tiene que empezar a usar el sentido común. Y Bien. muchas impresiones a veces fallan. Cuando esto empezó, pensamos, los que estamos medianamente el tema, que esto se trataba de una gripe y nada más, o una gripe fuerte. No subestimándolo, pero diciendo, bueno, al fin y al cabo, en la Argentina mueren 30, 40.000 personas por año por gripe, o cosas relacionadas a la gripe, estoy hablando antes del COVID, entonces, no es un número que entonces que me digan, murieron 8.000 personas, y bueno, por si todos los años mueren más de 30.000. Claro. Quizás es cínico lo que estoy diciendo, pero es una realidad. Sin Esos duda. son los números que siempre se han manejado. Bueno, cuando empezamos a conocer mejor esta enfermedad nos dimos cuenta que en realidad ese pensamiento no era real. Es cierto que tiene un 1% de mortalidad como la gripe Claro. común, pero ¿qué pasa? Ahí se acabaron las similitudes, porque después empezamos a ver lo que es el otro 99%, y ahí es donde se da cuenta que esta enfermedad es brava, tiene un 15-20% de formas serias a graves, y sabe que sobre todo lo que estamos viendo es el post-COVID ahora. Claro, a eso apuntaba cuando le consultaba, Doc, porque la otra vez hablando el doctor Pisi, tiraba un dato no menos importante y decía, los asintomáticos son propensos a quedar con secuelas irreversibles. No. Si tienen... No es así. Bueno, está mal desmentir un colega, pero en Sí, realidad sí, no es sí. así. Los que Bien. tienen formas serias son los que tienen formas agudas, o sea, de la enfermedad reciente, formas graves, son los que van a seguramente tener secuelas más graves. Y tiene que ver con el daño pulmonar. Es Claro. una enfermedad que siempre daña el pulmón. Mínimo que quede a lo mejor sin ninguna secuela, o forma moderada, que no se sabe si puede o no quedar con algún grado Sí. de fibrosis pulmonar. Recuerda que estamos hablando de cosas que hace un año estamos empezando a ver. Claro. Entonces no hay un número, nadie puede hablar de nada con certeza. Pero va pintando para eso. Formas serias van a quedar con secuelas serias. Hay que ver las tomografías que vemos para ver cómo van a quedar algunas personas. Y yo en esto lo oía al doctor Herrera, con quien tengo amistad y realmente reconozco su trabajo de forma 100% y no dejo menos de adherir a sus palabras. Pero no podía dejar de pensar que yo le rogaría al deportista justamente que se cuide, fuera de su práctica deportiva, que se cuide más que nadie. O sea, tendrá mejores defensas, pero fuera de la cancha, del lugar del deporte, del entrenamiento, que se cuide como si no tuviera nada de defensa. Porque va a ser muy triste cuando empecemos a ver deportistas de élite que post-COVID van a quedar con fibrosis pulmonar. Más o menos el 25% de las formas graves pueden tener lesión cardíaca. Y esas personas probablemente nunca más puedan volver a ser un deportista de élite. Claro. Para que no queden con esa terrible frustración, ruego e imploro que se cuiden fuera de la cancha o fuera del lugar de deporte. Y durante el entrenamiento, como se dijo, hay algunas pautas, algunas no son muy gratas, como puede ser el uso del barbijo, que bueno, la verdad que las normas recomiendan el uso del barbijo, y todo lo que tiene que ver con el distanciamiento y no subestimar a la enfermedad. Insisto, a los que no la tuvieron nunca, ojalá que pronto llegue la vacuna para que realmente podamos cortar con este maleficio. Claro. Las cosas nunca van a volver a ser como antes, pero creo que de alguna manera el deporte sí se va a ir acercando a alguna normalidad pre-COVID. Pero insisto, yo si algo decir íntimamente, pero digamos hablo no ya tanto hasta de
del conocimiento técnico, sino de la vivencia diaria, es eso, rogarle a la gente que se cuide del deportista. Porque que una persona sedentaria le cueste subir un poco una escalera, bueno, es un sedentario, su vida es una decisión de vida, pero el deportista que va por la excelencia, que quede con una lesión por culpa de esta maldita enfermedad, va a ser muy triste y va a sufrir mucho. Entonces, insisto, esto es, aparte de todas las otras cuestiones que hay que discutirlas, estoy de acuerdo con que hay que convocar a los profes, a la gente que gestiona multitudes, a ver cómo se pueden hacer protocolos que dejen lo más satisfecho posible a todas las personas, sabiendo que no todos van a quedar totalmente satisfechos, porque esta enfermedad no, es como pedir que los campeonatos sigan en medio del tsunami. Claro, claro. Las cosas no van a ser igual. Algún día ojalá que sí, pero mientras tanto hay que buscar fórmulas para preservar y definir escenarios, es fundamental. No es lo mismo que el profe Galetti entrene a un chico para un maratón que el que tiene que entrenar al club de Villa Cuba. No es lo mismo, son realidades totalmente distintas. Claro. Y hay que ir buscando adaptaciones para esas realidades. Doctor, usted hace rato decía, doctor Aguirre, que ojalá llegue pronto la vacunación. ¿Está mal ese concepto de pensar que, digamos, que obviamente que la vacuna inmuniza, está comprobado, pero que aún así ni siquiera parecería ser la solución en el corto o en el mediano plazo, porque hay gente que ha recibido las 2 dosis de vacuna y se ha contagiado igual, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de los testeos, ¿es realmente tan importante como las medidas de prevención que uno tiene al alcance de la mano, como el alcohol en gel, como el barbijo y demás medidas que se han dado a conocer por parte de la OMS en este caso? Mire, el testeo solo no es que sea el testeo milagroso, es el testeo y la búsqueda activa. ¿Entiende? O sea, ¿el testeo para qué es? Para que si usted testea a 300 personas y detectó 250, es porque se quedó muy corto, porque se le escaparon muchísimos en la red. Ahora, si usted hizo 10.000 testeos, probablemente detecte la realidad. Una vez detectado ese caso, después habría que tener un ejército o asistentes sociales o personas acostumbradas a hacer los rastreos para ir a ver los contactos, que es lo que hacen en el primer mundo. Claro. Buscan hasta la segunda línea de contactos para tratar de ya a partir de que se pescó, se detectó medio por síntomas, ir a buscar a los que todavía ni siquiera saben que están enfermos. Ese es el sentido del testeo y en realidad antes de la vacuna era el pilar sobre el cual los países que trabajaron medianamente mejor lograron un control mejor de la enfermedad. Yo en esto no quiero hacer la bajada de línea porque nos tocó ser testigos durante un año que merced a estas políticas, ahora todo el mundo habla de las malas políticas, insisto, no es uno, yo tengo mi postura, pero no creo que venga el caso, pero a lo que voy es a que los países triunfantes con el COVID, antes de ayer eran los fracasados y antes de ayer eran exitosos, lo vimos todo, que nos comparamos con Chile, que los chilenos mal, que los chilenos mejor, que los brasileños, se mezcló mucho con la cuestión política partidaria y esto no debería ser porque es una cuestión técnica, no es una cuestión de política, digamos, o sea, hay que tener más grandeza en ese sentido. La vacunación es central, lamentablemente no termina de llegar, pero es central porque es lo que va a cortar. Y en eso también esto, digamos, tiene que ser una reflexión acerca de las opiniones que se publican. Usted oye hablar como si fuera un partido de fútbol, si una vacuna es efectiva en el 92% de las personas, si es en el 60 o en el 70. La vacuna de la gripe es efectiva solamente en el 60% de las personas y nadie arma lío, y nadie lo sabía. Y sin embargo se vacunó y se la toma como una vacuna exitosa porque lo es. ¿Me entiendes? El porcentaje es lo de menos, es la cantidad de personas que se llega, más que con que si la vacuna es 60, 70 o 90%. Claro. Esa es una discusión técnica que le diría que hasta no es relevante. El tema es llegar a la mayor cantidad de personas. Ojalá que pudiéramos llegar a un punto donde ya tengamos vacunado a todos los mayores con 2 dosis, para empezar a vacunar al joven, que por una cuestión psicológica es transgresor. La mayoría de los deportistas son jóvenes y son transgresores, no nos engañemos, porque tiene que ver con el desarrollo psicológico de las personas. Entonces, ese sentido de invulnerabilidad, a mí no me va a pasar nunca nada,
bueno, malas noticias, sí va a pasar, pero bueno, habría que haber políticas también, por eso lo digo acá en voz alta, de que es bueno reflexionar, sobre todo el joven, que no es invulnerable. Si hubo un mal mensaje el año pasado cuando empezó esta plaga es, cuidado con los viejos porque se van a morir. Al joven no le pasa nada. No es Eso así. fue un error, claro. El Eso joven fue un se error. enferma, es un error enorme. Se enfermará menos, pero se enferma. Y esta es una lotería donde nadie sabe a quién le va a tocar el premio. Claro. Entonces, hoy con sorpresa dicen, uy, en las terapias hay mucha gente joven. Vaya la novedad. Gracias a Dios se han estado vacunando mayores después de los 60, ahora están un poco más protegidos y estamos viendo los grupos los grupos vulnerables. Claro. Por eso hay más jóvenes en las terapias. ¿Entiendes? Seguro. Entonces, ese debe ser el llamado de atención. Totalmente. Quiero preguntarle al profe Mario, saludarlo Mario, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola, Juancito. Profe, como docente, esto le pregunto como docente, ¿usted no cree que hubiese sido importante que la escuela dejara de lado, ya sea de manera presencial o ya sea de manera a distancia, como se viene haciendo, enseñar un poco más del COVID, dejar un poquito la enseñanza tradicional, la currícula tradicional y enseñarnos un poquito más a todos sobre el COVID? Seguro, la escuela y los clubes también. Por eso yo siempre soy un defensor de que la actividad deportiva y de que los clubes, es que el buen deporte dado como debe ser en los lugares a donde se debe enseñar, que son los clubes, son las canchas, son los lugares controlados con profesionales, con profesores, con asistencia por ahí de algunos médicos, o lo que sea, eso genera ese tipo de enseñanza, que es una enseñanza que eso después se replica. O sea, si yo voy al club, y en el club practico el deporte como debe ser, con protocolo, con distanciamiento, con o sin barbijo, y veo, y percibo, y vivencio que es un ambiente saludable, yo después a ese ejemplo lo puedo replicar en mi casa, lo replico Seguro. con mis amigos, y es formativo. Claro. O sea, que no solamente la escuela es fundamental. Para mí la escuela también debería, o sea, estuvo mucho tiempo mal cerrada la escuela. Habría que haber, es un tema mucho más grande, pero sí, habría que haber determinado, porque hay, que eso es una cosa que también nos cuesta reconocer a muchos, sobre todo docentes, hay asignaturas que son relevantes y hay asignaturas que no lo son tanto. Claro. Entonces, sí, hay materias que se podrían haber obviado o que se podrían haber, sí, trabajado a través de la distancia, a través de la virtualidad, pero hay cuestiones esenciales y fundamentales que deberían haber seguido, reitero, con protocolo, con control. Sí, totalmente de acuerdo. Y se podría haber seguido con la presencialidad, claro, en distintos ámbitos. Siempre quiero recalcar el hecho de, para no ir en contra, porque aparte adhiero al pensamiento y a los conceptos de los médicos, pero siempre quiero recalcar de tener en cuenta el protocolo, tener en cuenta el análisis de la situación. A través de ese análisis, organizar protocolos, claro, que estos protocolos después se controlen, y sí, donde no funciona, o sí donde se están haciendo mal, sancionar, pero sancionar puntualmente, no claro, sancionar totalmente. Global, se cierran los gimnasios, sí, todos. Porque si hay 10 gimnasios que están haciendo las cosas bien, cerremos lo que la están haciendo mal. Claro, totalmente. Y con respecto a lo que decía, profe, disculpe, muy cortito. Sí. Con respecto a lo que decía, ¿sabe cuál fue el problema? La orden de que los clubes debieran estar cerrados. Coincido plenamente con usted, porque yo hace rato que vengo reclamando que abran los clubes, que tengan la puerta abierta, que sirvan de contención, pero sí la orden es que los clubes estén cerrados. Bueno, tal cual, pero eso ahí hay un problema que yo se lo atribuyo en gran parte a la dirigencia. La dirigencia en muchos casos se quedó callada, la dirigencia acató sin
sin poner peros, sin hacer análisis. Yo creo que debería haber habido una especie, no sé si llamarlo rebeldía, digamos, pero en la dirigencia tomar el toro por las astas de distintas disciplinas deportivas, ir y plantarse y plantear que las cosas con criterio y con sentido común se podrían haber hecho. Para mí hay mucho, sobre todo las actividades deportivas al aire libre, las actividades deportivas al aire libre. Sin duda. Yo creo que, bueno, hoy, como te digo, hoy en día ya la situación está medio desmadrada y ahora sí hay que hacer un buen parate, pero yo creo que si esto se hubiera analizado con tiempo y esto se hubiera trabajado de otra manera hace tiempo, yo creo que ahora estaríamos hablando en otros términos y estaríamos hablando de otra forma. Y en otra... Hubiera habido mucho más aprendizaje, hubiera habido mucha más enseñanza, se hubiera evitado la clandestinidad porque se está haciendo actividad deportiva de manera clandestina. Sí. Lo hemos mencionado siempre en los programas que, claro, eso es lo que afecta a los deportistas, que lo que tienen que trabajar no lo pueden hacer y los demás sí. Yo quiero apuntar una consulta, sé que, y siempre lo hemos manifestado a lo largo de estas semanas, que nos parece que el COE debería invitarlos a ser parte de alguna reunión y manifestar su postura. Hoy, salvando las diferencias, hagamos de cuenta que nosotros somos el COE y yo quiero preguntarles a ustedes profesionales, ante este panorama que tenemos en la provincia, ¿qué nos aconsejan? ¿Qué nos aconsejan ustedes hoy en día con este pedido de volver al deporte? Ustedes como profesionales, ¿qué nos aconsejan hacer hoy ante el panorama actual que tiene la provincia de Catamarca? Bueno, quisiera aportar algo. Bueno, como bien aportó el profe Galetti, realmente hoy está la lava derramada, entonces obliga hoy, circunstancialmente, a tomar medidas duras, porque son momentos duros. 480 enfermos, 3 muertos, es mucho, realmente desbordado, y con las instituciones de salud totalmente desbordadas. Cualquiera que va al San Juan Bautista lo sabe. Pero esperemos que esto se supere y entonces nos permita, es como que las medidas tendrían que ser más dinámicas. Cuando esto se supere, tratar de ver cómo se pueden ir soltando las válvulas de seguridad para permitir que el vapor se escape un poco. Y esto justamente también adhiero con el profe Galetti, con una cosa que dijo recién Jorge Herrera: si uno hace un parangón entre lo que es gastronomía, educación y deporte, todas tienen en común de que usted puede prohibir, pero malas noticias, las cosas se siguen haciendo por debajo, no quiero usarla por el clandestino, pero sí se sigue haciendo por debajo, informalmente, y lo único que se logra, por ejemplo, que la escuela, cualquiera que es docente sabe la cantidad de chicos que se han expulsado del sistema escolar en el país, que ya no van a volver a clase. Y cuántas personas va a expulsar, también van a dejar el deporte, porque como bien apuntó Jorge, es real, la persona cuando deja de hacer golpes, como un tren que para de golpe, psicológicamente sufre, subió de peso, le costó, ya que se empieza a subestimar porque no puede lograr muchas cosas, y empieza también a pensar en dejar su práctica deportiva, sea amateur, sea profesional. Entonces, de alguna manera hay que entender también esos intereses. Sin duda. Pensar también en cómo se va a salir de acá, ¿no? Sin duda, doctor. Usted es crítico, pero a lo mejor dentro de 15 días las cosas están un poco mejor y se puede y se debería planear cómo volver. Bien. Su opinión, su consejo, doctor Jorge Herrera. Totalmente de acuerdo con lo que están diciendo mis amigos y también profesionales excelentes. Para mí, no solamente debemos tener en cuenta que la situación está excedida, hoy no se excede, pero debemos entonces, ya aprendiendo la lección, volver a planificar estratégicamente el regreso para ver de qué forma, porque también ocurrió que la gente que dejó de hacer actividad física, al volver a su actividad, vuelve de una forma inadecuada totalmente y peligrosa, donde quizás hubo morbilidad y hasta mortalidad, y a lo mejor exageramos echándole la culpa al virus, y por ejemplo, en lo que me toca a mí, una cardiopatía isquémica
un hipertenso con un accidente cerebrovascular no fue por el tema del coronavirus. Se complicó su descompensación diabética también porque tenemos deportistas y gente que hace actividad que son diabéticos y tienen factores de riesgo, hasta el mismo que tiene sobrepeso y obesidad, y no lo hace en la manera como lo debe hacer en la recuperación o en la rehabilitación post-COVID. Me toca ver ahora deportistas que han tenido COVID y han querido volver en una manera como comprimiendo los tiempos. Entonces creo que nos queda la posibilidad de, habiendo analizado la situación y encontrar un poquitito por ahí la explicación de algunas cosas que pudieron hacerse o haberse hecho mejor, intentar abrir el panorama, abrir el paraguas y abrir el abanico hacia la gente especializada para que pueda conducir a la gente nuevamente a una actividad dirigida a que no haya ese impacto, como yo les decía al principio, de lo excesivo ante la situación de que cómo estaban previo a la enfermedad y qué es lo que va a pasar ahora que quieren reintegrarse a sus actividades. Eso también debería ser algo conducido, algo dirigido y algo manejado por la gente que sabe, por los que están relacionados íntimamente con de qué manera vuelvo a la actividad física, con qué progresión y todo para no provocar más perjuicio que beneficio. Bien. Bueno, ya en los últimos minutitos, profe, la consideración que consultaba Walter para cerrar. Sí, yo, coincido con el hecho de que estamos complicados, pero optimista y manos a la obra en ganar tiempo. O sea, sí, ahora hay que parar un poco la cosa, pero ganemos tiempo y nos organicemos para que en la vuelta, que ojalá sea pronto, lo hagamos de manera ordenada, lo hagamos aprendiendo de estos errores, porque todas estas cosas nos han venido enseñando muchas cuestiones, y aprendamos de estos errores y que en breve o en el tiempo que sea, cuando nos toque volver o cuando podamos activar, lo hagamos de manera organizada, con un análisis integral de la cuestión, con protocolos que sean acordes, con control y con sanciones. Yo creo que ese es el ABC de esta cuestión, y me parece que el sentido común es lo que tiene que primar. Tenemos que dejar de lado las cuestiones políticas, las cuestiones que exceden por ahí a lo que son nuestros pensamientos y nuestras actividades, y focalizarnos en lo genuino, en lo real, en lo concreto, que es esto, que volvamos a todas las actividades, porque todas las actividades son interesantes, todas las actividades son necesarias. El bar es interesante, el bar es necesario, el shopping es necesario, el deporte es necesario, en su justa medida. En su justa medida y de manera controlada. Yo creo que hay que aprovechar este tiempo para ganar tiempo y para organizar. Bien. La verdad que un lujo haber podido hablar con palabras placer, autorizadas, realmente. Qué placer poderlos escuchar. Ya no nos queda más tiempo, pero les agradecemos. Doctor Jorge Herrera, muchas gracias. Doctor Raúl Aguirre y profe Mario Galetti. Un placer. Gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Ahí estaban los profesionales que teníamos que escuchar, ¿no? Teníamos que escuchar. Que iban a ser como una especie. Ahora, mañana vamos a seguir seguramente. El viernes, con el disparador de todos los títulos que nos dejaron hoy. Porque la gente que